Desde hace casi una década, la mera mención del nombre de Colin Kaepernick viene acompañada de polémica. Para unos es un activista de renombre que renunció a su sueño para poner fin al racismo en Estados Unidos. Para otros es un egoísta que tan pronto como vio que su relevancia en la NFL se desvanecía, se aprovechó de los más indefensos para seguir siendo el centro de atención. Entre medias hay miles de opiniones posibles sobre la figura más polarizante de la NFL moderna. Una opinión que estoy seguro que todos vosotros ya tenéis formada y que sinceramente no pretendo cambiar con este vídeo. El objetivo de este vídeo es intentar pintar una imagen completa del que ha sido el jugador más importante de la NFL a nivel social en las últimas décadas. Es contar la historia de un hombre que siempre buscó encontrar su sitio en un mundo en el que se sentía como un alienígena. La historia de cómo encontró su misión, de los sacrificios que tuvo que hacer para cumplirla, del impacto que ha tenido en la sociedad moderna y, cómo no, de los errores que cometió por el camino. Esta es la historia de Colin Kaepernick, el mártir moderno de la NFL. Colin Kaepernick, what a game! The Kaepernick's action has been polarizing and unifying. How can you not be in a rage when you know that you are always at risk of death in the streets? You should be uncomfortable. Protest should make you uncomfortable. The complicated thing is both sides can't be telling the truth. It's not something I'm gonna be quiet about. I'm gonna speak the truth when I'm asked about it. Si hay algo que nos ha enseñado Colin Kaepernick es que por muy buenas que sean tus intenciones, hay formas correctas y formas incorrectas de hacer las cosas. Y cuando tratas de temas sociales, hay que tener mucho cuidado con el medio que utilizas para protestar. Para los que no lo conozcáis, Colin Kaepernick es un ex quarterback de la NFL que en 2016, en mitad de una época de tensión extrema en temas raciales dentro de Estados Unidos, decidió protestar en contra de los asaltos policiales que habían acabado con la vida de múltiples personas de raza negra de forma innecesaria. Para hacerlo, decidió arrodillarse en vez de mantenerse de pie durante el himno de los Estados Unidos, una ceremonia habitual en los preparativos previos a un partido de la NFL. Este es un método de protesta pacífico y aparentemente inofensivo, pero que le puso en el punto de mira del sector más patriota del país. Para este sector de la población, arrodillarse durante el himno era una falta de respeto, y centraron su argumento en que Colin Kaepernick solo quería llamar la atención, ya que aunque los problemas raciales han sido una constante en la historia del país, Kaepernick decidió no protestar hasta que su rendimiento en el campo se había convertido en insuficiente. La opinión que se formó alrededor de Kaepernick era que solo protestaba para seguir siendo el centro de atención, y que realmente nunca había tenido interés en los problemas raciales del país. Esto simple y llanamente no es cierto. Es por eso que, para empezar a hablar sobre el porqué de las acciones de Colin Kaepernick, primero tenemos que conocer su historia. Permitidme dejar en pausa el tema del arrodillamiento durante el himno, y volvamos atrás en el tiempo para entender cómo Colin Kaepernick llega a este momento. Colin Kaepernick nació en Milwaukee en 1987. Su madre, Heidi Russo, era una mujer de raza blanca de tan solo 19 años, mientras que su padre es un hombre desconocido de raza negra que se desentendió de Heidi y del bebé antes del nacimiento de Colin. Esto llevó a que la madre de Colin le diera en adopción nada más nacer, siendo adoptado por Rick y Teresa Kaepernick con tan solo 5 semanas de edad. Una vez adoptado, Colin vivió en Fond du Lac, Wisconsin, hasta los 4 años, cuando su familia se mudó a California, más concretamente a Turlock, donde estudió, graduándose años más tarde, en el John H. Pittman High School, con un GPA de 4.0, la nota más alta posible. Además de ser un alumno ejemplar, Kaepernick era una estrella del deporte, jugando a béisbol, baloncesto y fútbol a gran nivel. Pero no os hablo de la infancia de Colin Kaepernick para deciros lo buen niño que era, sino para poner un poco en contexto su situación. Como os he dicho, creció en Fond du Lac hasta los 4 años, una localidad con un 87% de población de raza blanca. Posteriormente se mudaría a Turlock, donde el 65% de la población es blanca. Creo que es fácil entender cómo una persona birracial, pero que se ha criado con una familia blanca, que vive en pueblos predominantemente blancos, en los que menos de un 3% de la población es birracial, puede tener algún tipo de inquietud o intriga sobre cuáles son sus orígenes y puede tener un interés en conocer más sobre sus antepasados. Estas dudas incrementaban con el trato que recibía por parte de desconocidos. No me malinterpretéis, Colin tuvo una buena niñez, pero fue una niñez marcada por extraños que le preguntaban si estaba solo pese a estar con sus padres, porque no asociaban que fuese el hijo adoptivo de los Kaepernick. O marcada por cómo los empleados de los hoteles a los que se iban de vacaciones le preguntaban de forma nerviosa sobre el motivo de su visita,
asumiendo que en vez de ser un adolescente con sus padres de vacaciones, lo que era un delincuente. Es perfectamente normal que una persona que ha sido separada de su familia durante toda su vida, socialmente hablando, tenga un interés por encontrar un sitio en el que sentirse identificado. Los problemas de identidad son algo común entre la juventud negra en Estados Unidos. El sistema educativo estadounidense tiende a obviar las aportaciones de la comunidad negra a la historia del país. Una parte de la historia muy importante y que se está perdiendo debido a la insuficiente documentación que existe al respecto. Quiero hablaros de Juliana Richardson, una abogada negra graduada en Harvard y creadora de The History Makers, una organización dedicada a la conservación de la historia negra en América. Según Juliana, la gran mayoría de documentación relacionada con la historia de la cultura negra anterior al siglo XX ya se ha perdido. Esta conservación es muy importante para poder comprender el contexto de la cultura negra en Estados Unidos, ya que sin ella una gran parte de la historia del país queda eliminada. De hecho, la propia Juliana Richardson dijo lo siguiente sobre la enseñanza histórica en Estados Unidos. Cuando era pequeña, la historia de los Estados Unidos era blanca. Lo único que nos contaban en el colegio es que los negros habíamos sido esclavos y que George Washington Carver hacía muchas cosas con cacahuetes. Obviamente esto ha mejorado a día de hoy, pero no cabe duda que los problemas del sistema educativo estadounidense no hicieron más que resaltar aún más las dudas de identidad que tenía Colin Kaepernick en su adolescencia. Unas dudas que no verían respuesta hasta la universidad. Pero volviendo a lo que nos interesa, es evidente que a Kaepernick le fue bien en el instituto aun con estas dudas, pero el salto al siguiente nivel no sería sencillo. Veréis, Kaepernick tenía claro su sueño desde muy pequeño. Cuando tenía 9 años, Colin escribió una redacción para un trabajo del colegio en la que decía que cuando fuese mayor quería ir a una universidad que tuviese un buen equipo de fútbol, hacerse profesional y jugar para los San Francisco 49ers o para los Green Bay Packers. Y quería hacerlo, y cito textualmente, incluso si no son buenos dentro de 7 años. Está claro que Kaepernick tenía un plan, pero su físico sería el primer problema que tendría que superar. Kaepernick era alto, en su último año de instituto medía alrededor de 1,90, pero era demasiado delgado comparado con un quarterback prototipo. Pese a su altura, no llegaba ni a los 80 kilos de peso, y muchas universidades temían por su salud. Debido a la fisicalidad del fútbol, si no tienes un cuerpo resistente, es muy probable que acabes lesionado. Y si te lesionas, no eres útil para el equipo, por lo que el plan del Colin de 9 años tendría que cambiar ligeramente. En vez de poder ir a un LSU o a un Alabama o a una de estas grandes universidades dentro del mundo del fútbol, tendría que acabar aceptando la única beca que recibió, una beca por parte de la Universidad de Nevada. El problema con esta oferta es que era para ser el quarterback suplente del equipo, lo cual ponía bastante complicado el sueño de Colin de llegar a la NFL. A fin de cuentas, si no juegas en college, ¿cómo te va a poder ver algún scout de la NFL? Por suerte, este problema se solucionaría bastante rápido. Kaepernick pasó su primer año en la universidad como un redshirt, es decir, solamente entrenando, pero en el quinto partido de su primera temporada real como jugador, llegaría su oportunidad. La Universidad de Nevada se enfrentaba a Fresno State, cuando el quarterback titular del equipo, Nick Graciano, cae lesionado. Esta lesión hace que Kaepernick salga al campo y juegue un partidazo, pasando para 384 yardas y 4 touchdowns. Aunque el partido acabaría en derrota, Kaepernick se mantuvo en el puesto de titular durante el resto de su carrera universitaria, convirtiéndose en uno de los mejores jugadores de la nación y rompiendo múltiples récords de la universidad. Pero mientras jugaba en el equipo, Kaepernick continuaba con su búsqueda personal. Se uniría a la fraternidad Kappa Alpha Psi en su año junior, una fraternidad negra creada en 1911 en la Universidad de Indiana. Por aquella época, los pocos alumnos negros que había en la universidad tenían prácticamente prohibido relacionarse con sus compañeros. No se les permitía asistir a eventos extraescolares y no se podían apuntar a ningún equipo deportivo salvo el de atletismo. Por lo que esta fraternidad, inicialmente secreta, tenía como objetivo dar a los hombres de color un lugar donde relacionarse. Pero volviendo al presente, cuando Kaepernick intentó unirse a la fraternidad, los miembros no se creían que estuviese interesado realmente en unirse. Al fin y al cabo, era el quarterback titular del equipo. Nadie esperaba que fuese a tener tiempo para las tradiciones de la fraternidad. Porque no, ser miembro de Kappa Alpha Psi no era solamente tener un carnet de socio y un sitio donde tomar algo. Para los miembros de la hermandad, la propia hermandad era un estilo de vida. Tienes que dedicar tiempo a hacer servicio a la comunidad, tienes que asistir a eventos, tienes que pasar noches enteras estudiando la historia de esa hermandad, los motivos de su creación y toda la historia negra de los Estados Unidos.
Es un sacrificio de tiempo y esfuerzo que requiere mucha dedicación por parte de los miembros, hasta el punto de que muchos de estos miembros ven una bajada en sus notas después de unirse a la hermandad. Suma a todo esto la preparación que lleva a ser un quarterback de élite y es normal que los miembros de la fraternidad no se tomasen en serio a Kaepernick, aunque pronto verían que se equivocaban. Kaepernick no solo mantuvo su rendimiento tanto en el campo como en las aulas, sino que se convirtió en un miembro ejemplar de la fraternidad y en un nombre nuevo de cara a sus compañeros. John Bender, un liniero ofensivo del equipo, dijo que entrar a la fraternidad hizo que Kaepernick se transformase. Citando textualmente a Bender, encontrar una identidad era importante para Kaepernick, porque en algunas situaciones recibía un tratamiento racista por el simple hecho de ser un quarterback negro. Pero por otro lado, también recibió un tratamiento racista porque pese a ser negro, la había criado una familia blanca. Pero con su entrada en Kappa Alpha Psi, Kaepernick por fin había encontrado su sitio. Con una nueva perspectiva en la vida y una excelente carrera en college a sus espaldas, Colin Kaepernick se preparaba para el día más importante de cualquier jugador de fútbol universitario, el draft de la NFL. Nadie lo podía haber predicho cuando hablamos de ese niño al que las universidades grandes rechazaron, por el simple hecho de que era muy esquelético, pero Colin Kaepernick había superado todas las expectativas. En 4 años como titular en Nevada, Colin amasó 10.098 yardas y 82 touchdowns por aire y otras 4.112 yardas y 59 touchdowns por tierra. Si hasta incluso tuvo un touchdown de recepción en su año junior. Todo eso con solo 24 intercepciones a su nombre. Estos números hicieron de Kaepernick un prospecto interesante. La NFL estaba empezando a evolucionar y a parecerse algo más a lo que conocemos hoy en día. Una liga en la que si tu quarterback no tiene cierto grado de habilidad atlética, es muy complicado que vayas a tener éxito. Kaepernick cumplía los requisitos atléticos sin ningún tipo de problema, pero seguía habiendo dudas sobre su habilidad como pasador. Aunque sus estadísticas eran buenas, no había dirigido un ataque profesional. Su precisión y su habilidad de progresar en sus lecturas dejaba algo que desear y, sobre todo, no había jugado contra rivales muy duros en su carrera en Nevada. Fueron estas incógnitas las que evitaron que Colin Kaepernick fuese visto como un prospecto de primera ronda, teniendo que esperar hasta el segundo día del draft de 2011 para poder escuchar su nombre. Eso sí, la espera no sería muy larga, ya que con la 4ª elección de la segunda ronda del draft, Colin Kaepernick sería drafteado por los San Francisco 49ers. No me quiero ni imaginar la sensación de felicidad que tuvo Colin Kaepernick cuando recibió esa llamada de los 49ers. La redacción que había escrito con apenas 9 años se había hecho realidad y para colmo, los 49ers seguían siendo un buen equipo. A ver, sí que es cierto que habían acabado 6-10 en la temporada anterior, lo cual no es bueno. Pero si miras su roster, prácticamente todas las piezas que hicieron de los 49ers una amenaza durante los principios de la década de los 2010 ya estaban ahí. Michael Crabtree y Vernon Davis eran las dos principales amenazas en el juego de pase, el legendario Frank Gore comandaba el juego de carrera, Joe Staley era el tackle cubriendo el lado ciego del quarterback, y en defensa, Justin Smith dominaba una línea defensiva que tenía detrás a un monstruo de 2 cabezas con Patrick Willis y Navarro Bowman esperando como linebackers. Solo había un problema para Kaepernick, y es que el puesto de quarterback ya estaba cubierto en San Francisco. En 2005 los 49ers habían utilizado la primera elección del draft para escoger a Alex Smith. Ojo, la carrera de Smith no había sido ni mucho menos estelar hasta ese punto. En 6 temporadas con la franquicia solo había jugado los 16 partidos una vez, incluida una temporada que se perdió completamente por lesión en 2008. Y realmente nunca había superado las 3.000 yardas ni los 20 touchdowns de pase en una sola temporada. Aún así, el plan seguía siendo que Smith sería el titular, con Kaepernick siendo un proyecto a medio o largo plazo. Al mismo tiempo, Kaepernick también sería una herramienta para meter presión al bono de Alex. Y esa presión funcionó. En la temporada 2011, Alex Smith tuvo su mejor año como profesional. Seguían sin ser números excepcionales, poco más de 3.100 yardas y 17 touchdowns, pero el equipo consiguió un récord de TC3, un bye en primera ronda de los playoffs y una aparición en el campeonato de la NFC, en el que perderían ante los New York Giants, unos Giants que acabarían siendo campeones esa temporada. Eso sí, durante este año rookie en el cual estaba en el banquillo, Colin Kaepernick demostró que su afán por conocer sus raíces no se había quedado en la universidad. Entre entrenamientos, Kaepernick solía hablar con el Dr. Harry Edwards, un sociólogo y activista que actuaba como consultor del equipo en aquella época, pidiéndole recomendaciones de lectura. El objetivo de Kaepernick era conocer un poco más sobre la historia del país. Entre otros libros que leyó en este periodo se encontraba la autobiografía de Malcolm X o Invisible Man de Ralph Ellison. Según palabras del propio Harry Edwards,
Kaepernick estaba dispuesto a estudiar y a entender la situación de sus compañeros, del país en general y de cómo había transcurrido la historia de Estados Unidos en los últimos 400 años. Como veis, los estudios de Colin Kaepernick continuaban incluso un lustro antes de sus polémicas acciones, incluso antes de ser considerado una estrella de la NFL. Pero no os preocupéis, ese estado de jugador prácticamente desconocido duraría poco. 11 de noviembre de 2012, partido de semana 10 entre los 49ers y los Rams. En una jugada rutinaria tras un rollout, Alex Smith recibe un duro golpe por parte de Jolon Dunbar. Smith terminaría el drive con un touchdown, pero sería diagnosticado con una conmoción cerebral, quedándose fuera del partido y siendo reemplazado por Kaepernick. El partido acabaría, curiosamente, en empate, pero con Smith fuera una semana más debido a la conmoción, Kaepernick tuvo la oportunidad de jugar su primer partido como titular ante los Chicago Bears. Chicago entraba al partido con un récord de 7 victorias y 2 derrotas, pero serían dominados por Kaepernick y los 49ers, con Colin lanzando para 243 yardas, 2 touchdowns y un passer rating de 133,1. Jim Harbaugh había visto suficiente. Colin Kaepernick se había convertido en el quarterback titular de los 49ers, cumpliendo así el sueño de aquel niño de 9 años. Eso sí, creo que ni el Kaepernick de 9 años se esperaba lo que iba a ocurrir a continuación. Una vez Colin Kaepernick tomó las riendas del equipo, no había vuelta atrás. En sus 7 titularidades, los 49ers consiguieron 5 victorias y 2 derrotas, asegurándose un nuevo bye para los playoffs en la Conferencia Nacional. Kaepernick era un jugador dinámico y diferente, por lo que empezó a ganar popularidad entre los aficionados muy rápidamente. Una popularidad que quedaría cimentada en la ronda divisional de los playoffs. 12 de enero de 2013, un partido ante los Green Bay Packers en el que Kaepernick haría historia. No solo conseguiría derrotar a Aaron Rodgers, uno de los mejores quarterbacks de la historia de la liga, sino que acabaría el partido con números virtualmente idénticos al quarterback de los Packers en el juego aéreo. Pero es que además de eso sumó 181 yardas y 2 anotaciones en el juego terrestre. Por poneros en contexto, esas 181 yardas por tierra se convertirían en un récord histórico de los playoffs de la NFL entre los quarterbacks que han jugado en la liga. Un récord que sigue vigente a día de hoy, y que es el partido de Kaepernick que todo el mundo recuerda. A este partido le seguiría una victoria más ante los Falcons en el campeonato de la NFC y una lamentable derrota ajustada en la Super Bowl 47 ante los Baltimore Ravens. Pero aun con esa derrota, la fiebre Kaepernick era imparable. Peter King, de Sports Illustrated, calificaría a Kaepernick durante esa offseason como el anti-Manning, diciendo que el mundo había cambiado y que ese mundo necesitaba un nuevo quarterback. Un quarterback que era adoptado, birracial, tatuado y que podía tanto correr como pasar el balón. Era todo lo contrario a los quarterbacks tradicionales, y del mismo modo que ha ocurrido en el pasado con otros antihéroes, más bien en la historia de la ficción, el mundo NFL no podía parar de hablar de Colin Kaepernick. En 2013 no podías caminar por la zona de la Bahía de San Francisco sin encontrarte decenas de camisetas con el número 7 de Kaepernick, o sin ver a niños y adolescentes haciendo Kaepernicking, que es el nombre que se le dio a las imitaciones de la celebración de Kaepernick después de cada touchdown, en la que besaba los tatuajes que tenía en su bíceps. Y Colin no le hacía ascos a esta atención. Como él mismo dijo a Peter King, quiero influenciar positivamente tanto como pueda. Hay gente que me ha escrito por mis tatuajes, porque soy adoptado, porque son birraciales. Cuanta más gente puedas inspirar o influenciar de forma positiva, mejor. Eso sí, con la fama también venían críticas. Algunas de ellas se centraron en su aspecto, concretamente en sus tatuajes, diciendo que un quarterback es como el presidente de una empresa, y que si el presidente parece un expresidiario, pues no da buenas sensaciones. Eso sí, ninguna crítica fue tan dura para Kaepernick como aquellas que ponían en duda su integridad y sus valores. Durante los inicios de este ascenso a la fama de Kaepernick, su madre biológica, Heidi Russo, salió de las sombras, diciendo públicamente que le gustaría iniciar una relación con su hijo. En esta historia hay acciones criticables por ambas partes. Por un lado, se puede criticar a Colin por no querer conocer a su madre, una madre que le había dado en adopción a los Kaepernick directamente, sin pasar por ningún tipo de casa de acogida, y que además tenía el ok por parte de los padres adoptivos para conocer a su hijo biológico. Por otro lado, están los que critican a Heidi por el simple hecho de que esperó a que su hijo se hiciese famoso para de repente querer entablar una relación con él, haciéndose ver como una madre desesperada que quería conocer a su hijo. La realidad es que este no era el primer intento de contacto por parte de Heidi y Colin Kaepernick. Veréis, después de dar a Colin en adopción, Heidi Russo mantuvo contacto ocasionalmente con la familia Kaepernick para comprobar que todo iba bien.
pero siempre lo hizo a través de Rick y Teresa Kaepernick. Esto fue así hasta 2007, cuando Heidi se puso en contacto con Colin a través de Facebook. A partir de ese momento, durante la carrera universitaria de Colin, mantuvieron contacto ocasional por mensajes, pero nunca en persona, o siquiera por teléfono. Esto fue así por decisión de ambos. Heidi asistió a los partidos que Colin jugó contra la Universidad de Colorado State, ya que vivía cerca del estadio, pero nunca avisó a Colin de que iba al partido hasta días después del encuentro. Esto generó dudas por parte de Colin, unas dudas que en mi opinión son comprensibles, diciendo lo siguiente en una entrevista en 2010. Creo que mi madre simplemente quiere saber que estoy bien y que estoy teniendo éxito. Conocerla en persona es algo que aún estoy contemplando. Sinceramente, no estoy seguro de si es algo que quiera hacer o no. Quiero conocerla, pero al mismo tiempo creo que sería raro. He hablado con mis padres y me han dicho que es mi decisión, y que haga lo que haga, me apoyarán. Sinceramente, no sé si podemos juzgar a ninguna de las dos partes por las decisiones tomadas en este aspecto. Por un lado, Heidi Russo era básicamente una niña de 19 años que se vio en la situación de ser una madre soltera sin recursos, y que acabó dando en adopción a su hijo a una familia que sabía que le iba a querer y tratar bien, únicamente porque sabía que era lo mejor para Colin. Por otro lado, Colin había pasado años luchando por encontrarse a sí mismo, y cuando por fin estaba consiguiendo cerrar las heridas de su adopción, aparece su madre. Él simplemente quiso mantener estas heridas cerradas en vez de reabrirlas, y aunque puede que algunos de nosotros hubiéramos tomado otra decisión, creo que no se puede crucificar a Colin por negarse. Aunque no lo creáis, hay un motivo por el que cuento esta historia. Encontrar información sobre esta comunicación entre Colin Kaepernick y su madre me llevó poco más de 20 minutos. Esa es la barrera de entrada para poder contextualizar una noticia, entender el punto de vista de los implicados y poder formar una opinión teniendo en cuenta todos los datos. Pero por la naturaleza que tienen las noticias, sobre todo hoy en día, es muy fácil quedarnos con un titular y formar una opinión en base a información incompleta. Y es precisamente esta cualidad de la formación de opiniones moderna, junto a la volatilidad de los temas raciales, lo que nos lleva al evento por el que todos estáis en este vídeo. Pero avancemos un poco en el tiempo. Pese al éxito temprano en la carrera de Kaepernick, en 2014 las cosas empezaron a ir cuesta abajo. Tras acabar 8-8 la temporada, Jim Harbaugh dejó de ser el head coach de los 49ers, dando paso a Jim Tomsula como nuevo entrenador de San Francisco. Kaepernick simplemente no se encontraba cómodo bajo este nuevo régimen, lo cual llevó a una bajada severa de rendimiento. A esto hay que sumarle que Kaepernick empezó una nueva relación con Nessa Diab, una mujer que sigue siendo su pareja en la actualidad, pero que anteriormente había sido pareja del compañero de equipo de Colin, Aldon Smith. Si conocéis a Aldon Smith, sabéis que no es la persona más calmada del mundo, precisamente. Así que es evidente que la situación causó tensiones en el vestuario que también pueden haber afectado al rendimiento de Kaepernick en el terreno de juego. Independientemente del motivo, Kaepernick perdería su puesto titular en favor de Blaine Gabbert. Y poco después se anunciaría que no volvería a jugar en la temporada debido a una lesión de hombro que requeriría cirugía. Poco después se descubriría que no era la única lesión que sufría Colin, ya que durante esa offseason se operaría también del pulgar y de la rodilla. Con el final de la temporada 2015 llegó otro cambio de entrenador en San Francisco. Tras el despido de Jim Tomsula sería Chip Kelly quien tomaría las riendas del equipo. Es en ese momento en el que Kaepernick pide un trade para salir de San Francisco, pero lo hace posiblemente en el peor momento. Después de 3 operaciones y una mala temporada en la que pierde su puesto ante Blaine Gabbert, es evidente que los equipos de la NFL no estaban dispuestos a pagar un pastizal por los servicios de Colin Kaepernick, por lo que tuvo que quedarse en San Francisco, donde volvería a perder una batalla por la titularidad ante Blaine Gabbert, esta vez en Training Camp. Cabe destacar que aunque no hubo un trade, eso no quiere decir que no hubiese interés por Kaepernick. Los Denver Broncos, por ejemplo, ofrecieron un traspaso a los 49ers y, según dicen los rumores, todo estaba listo para hacerlo oficial a falta del ok por parte de Kaepernick. El problema es que Denver quería que Colin rebajase su salario de casi 12 millones a 7. Kaepernick se negó y prefirió quedarse en San Francisco. Eso sí, aun con todos estos problemas a su alrededor, Colin seguía con su misión de hacer del mundo un lugar mejor. Alrededor de estas fechas, Kaepernick empezó a asistir a un curso sobre representación negra en la Universidad de California, Berkeley, dirigido por Amir Hassan Loggins, un curso al que muchos atribuyen el inicio de la politización de Kaepernick, algo que según el propio Amir Hassan Loggins no podía estar más lejos de la realidad. En palabras del profesor, Colin llegó a mi clase consciente, centrado, informado y con ganas de aprender. Tomó la decisión por voluntad propia y de corazón.
Vino a mí con curiosidad y preguntándome sobre mi investigación y las clases que impartía. Es evidente que el curso no es responsable de las ideas políticas de Kaepernick, pero para lo que sí sirvió este curso fue para ayudar a Kaepernick a encontrar apoyos para su nueva iniciativa, el Know Your Rights Camp, una organización encargada de celebrar seminarios gratuitos para jóvenes desfavorecidos. En estos seminarios se enseñan sobre la historia americana y sobre derecho legal. Fue gracias tanto a este contacto con Loggins como a su pareja Nessa que Kaepernick fue capaz de empezar esta iniciativa que continúa a día de hoy. Pero con esto llegamos al punto crítico. 6 de julio de 2016. Tras el asesinato de Alton Sterling a mano de 2 agentes del Departamento de Policía de Baton Rouge, Colin Kaepernick comparte el vídeo de los ataques en redes sociales con la siguiente frase: "Esto es un linchamiento en pleno 2016. Un asesinato más en las calles debido al color de la piel de un hombre, en manos de la gente que dicen protegernos. ¿Cuándo se le responsabilizará?". Un día después, Phil Anacostia, el otro hombre de raza negra, fallece tras ser disparado por un policía, con Kaepernick nuevamente compartiendo el vídeo con la siguiente frase: "Estamos siendo atacados. Es evidente, menos de 24 horas y ya hay otro cuerpo en las calles". Esta no es la primera vez que Kaepernick se pronunciaba en redes sociales respecto a estos temas. En febrero había subido una foto y una cita de Malcolm X en el aniversario de su muerte. Y del mismo modo que con los vídeos de los asesinatos, a nadie le pareció mal esta reivindicación por parte del quarterback. Obviamente hubo debate en los comentarios sobre si los policías estaban en su derecho de defenderse, que sinceramente que haya gente que defienda asesinatos me parece una locura, pero lo importante aquí es que nadie dijo nada dirigido hacia Kaepernick por el simple hecho de que estaba ejerciendo su derecho a protestar. Todo esto cambiaría semanas después. Como dije antes, Kaepernick perdió el puesto de titular ante Blaine Gabbert durante esa offseason, en parte debido a que todavía se estaba recuperando de la cirugía de hombro que había recibido recientemente. Aún así, Kaepernick estuvo en la banda durante los primeros partidos de pretemporada, pero vestido con ropa de calle. Fue durante estos partidos donde empezó su protesta. Kaepernick decidió quedarse sentado en el banquillo durante el himno de los Estados Unidos, en vez de levantarse para honrar la bandera. Aparentemente, nadie se dio cuenta de que había pasado esto, posiblemente porque no reconocían a Kaepernick desde lejos al estar en ropa de calle. Sería con el tercer partido de preseason con el que estallaría la bomba. Kaepernick había sido activado para el tercer partido de pretemporada, por lo que podría jugar y estaba vestido uniformado en la banda. En ese momento empieza a sonar el himno, y al igual que había hecho las 2 semanas anteriores, Colin Kaepernick se sienta en el banquillo. Fue entonces cuando Steve Wyche, de NFL.com, se dio cuenta del acto de Kaepernick y le preguntó el porqué de sus acciones, a lo cual Colin respondió lo siguiente: "No voy a mostrar orgullo por una bandera de un país que oprime a la gente de color. Para mí es un tema más importante que el fútbol, y sería egoísta por mi parte mirar a otro lado. Hay cadáveres en las calles y los culpables se están saliendo con la suya". Fue después de esta entrevista cuando la gente empezó a atacar a Kaepernick. Nadie prestó la más mínima atención al porqué de la protesta de Colin, en su lugar centrándose en la forma en la que protestó, diciendo que sentarse durante el himno era una bofetada a todos aquellos que habían servido en el ejército, y que era irónico que un millonario criado por una familia blanca se quejase de racismo en el país. Además, muchos tacharon a Kaepernick de ser una persona que buscaba atención, porque coincidentemente había empezado a protestar tan pronto como había perdido su titularidad. La realidad es que estas protestas venían después de una oleada de asesinatos por parte de la policía, y en mitad del boom del movimiento Black Lives Matter. Aún así, Kaepernick tomó nota de las quejas e intentó arreglar las cosas. Colin se pondría en contacto con un veterano del ejército llamado Nate Boyer, con la intención de encontrar una forma alternativa de protesta que no fuese irrespetuosa. Es aquí donde quiero hablaros sobre Nate, probablemente la persona que mejor reaccionó ante toda esta situación dentro del bando que estaba en contra de Kaepernick. Veréis, Boyer es un ex boina verde y fan de los 49ers. Cuando se enteró de que Colin se había sentado durante el himno, su primera reacción fue la decepción. Para él, tanto la bandera como el himno son 2 símbolos de mucho valor. No solo por el hecho de que es miembro del ejército, sino porque además tuvo la responsabilidad de levantar un ataúd adornado con la bandera americana después de que su mejor amigo falleciera en acto de servicio. Aquí es donde empieza la actuación ejemplar por parte de Nate, que dijo lo siguiente en una entrevista a Sky Sports. Aunque era un fan de los 49ers y de Colin Kaepernick, sus acciones originalmente me decepcionaron. Pero eso se debe a que no presté atención a lo que estaba diciendo. Cuando volví a ver, y sobre todo a escuchar su primera entrevista sobre el tema, aprendí el motivo de sus actos. Me di cuenta de que su problema no era con el ejército ni con la bandera. Fue entonces cuando cambié de opinión, e intenté entenderle. Es por eso por lo que escribí aquella carta.
Esta carta a la que se refiere es una que escribió y que fue publicada en el Army Times. Una carta abierta en la que Nate Boyer habla sobre esa misma respuesta que tuvo inicialmente a los actos de Colin Kaepernick y de cómo había acabado cambiando su opinión. Días después, Colin Kaepernick se pondría en contacto con Nate. Ambos se reunieron en San Diego, 4 horas antes del último partido de pretemporada de los 49ers. Hablaron durante un par de horas sobre su situación personal y sobre los motivos de sus acciones. No como dos personas buscando ganar un debate, sino como dos hombres que estaban buscando encontrar un punto en común. Es entonces cuando Colin le pregunta a Nate si hay alguna forma de cambiar su forma de protesta que no vaya a ofender al ejército, a lo cual Nate le responde con un rotundo no. Simplemente porque el ejército no es un único ente con un pensamiento común, y es muy probable que lo que haga para no ofender a unos acabe ofendiendo a otros. Esto es una realidad no solo en el ejército, sino en la sociedad como tal. Es por eso que Nate y Colin llegan a un acuerdo. Ambos se dieron cuenta que sentarse en el banquillo alejado de sus compañeros no era una buena opción, ya que el objetivo de Colin era llamar a la unidad, y hacerlo separado del resto del equipo parece un poco extraño. Es por eso que decidieron que a partir de ese momento, Kaepernick estaría al lado de sus compañeros durante el himno, aun si seguía protestando. Esto nos lleva a la forma de la protesta. Obviamente, si estás al lado de tus compañeros en la banda, no puedes estar sentado en el banquillo. Pero ponerse de pie durante el himno tampoco era una decisión sabia, porque podría parecer que Kaepernick había renunciado a sus principios. Es por eso por lo que Nate propone lo siguiente. ¿Por qué no te arrodillas? A fin de cuentas, arrodillarse suele verse como un gesto de respeto. Cuando vas a pedirle matrimonio a alguien, te arrodillas. ¿Que quieres rezar? Te arrodillas. ¿Que quieres honrar la tumba de un compañero muerto, como fue el caso de Nate? Te arrodillas frente a ella. A ambos les pareció un buen punto medio y tomaron la decisión. Ese día, mientras el himno sonaba en el partido entre los Chargers y los 49ers, Colin Kaepernick y su compañero Eric Reid, que también se había sumado a las protestas, se arrodillaron al lado de sus compañeros durante el himno. A la izquierda de Colin, de pie, como muestra de solidaridad por parte de las Fuerzas Armadas, estaba Nate Boyer. La idea era que al ver el cambio de las acciones de Kaepernick y encima ver que estaba junto a un ex militar, la gente se calmaría y empezaría a centrarse en el mensaje que Colin estaba intentando enviar. Por desgracia, nada más lejos de la realidad. En vez de ver este cambio como un gesto de solidaridad para alcanzar un bien común, el gesto de Kaepernick se vio como algo aún más irrespetuoso que cuando simplemente se sentaba en el banquillo. Este cambio dividió aún más a la sociedad, con un bando poniendo a parir a Kaepernick por seguir faltando al respeto a las Fuerzas Armadas, mientras que a raíz de esto se crea un segundo bando que defendía el derecho de Colin a protestar más que nunca. Eso sí, había una cosa de la que nadie hablaba en ese momento: cómo encontrar soluciones al motivo de la protesta de Kaepernick. Esto me parece cuanto menos irónico. El principal motivo por el que la gente se quejaba inicialmente de esta protesta de Kaepernick era porque no levantarse durante el himno es una falta de respeto, ya que según el Código de la Bandera, que decide qué es y qué no es irrespetuoso hacia la bandera de Estados Unidos, se dice claramente que todas aquellas personas que puedan deben ponerse de pie con la mano sobre el corazón para mostrar respeto al himno. Lo que me parece extraño es que, según ese mismo Código de la Bandera que tan fervientemente defendía a los detractores de Kaepernick, también se incluyen cosas como que no se debe llevar la bandera de Estados Unidos como prenda de ropa, o que no se debe utilizar durante anuncios. Cosas que son comunes en la cultura estadounidense, pero que este sector ultrapatriótico que criticaba a Kaepernick nunca había criticado anteriormente, y que de hecho siguen sin criticar a día de hoy. Era evidente que la crítica a Kaepernick no venía por el respeto a la bandera, sino que venía de los sectores más racistas de la población. Pero estas quejas no fueron capaces de parar el movimiento. De hecho, todo lo contrario. Ante las críticas a Kaepernick, más y más gente le sumó al movimiento. Como os dije hace un momento, la primera vez que Kaepernick se arrodilló, no lo hizo solo, lo hizo junto a Eric Reid. Poco después, más compañeros de los 49ers se unieron a él, mientras que en otras franquicias también se expandía el movimiento. Algunos jugadores se arrodillaban, otros alzaban el puño, otros enlazaban sus brazos para mostrar unidad, y otros combinaban estas estrategias. Kaepernick no había conseguido que se iniciase el diálogo, pero lo que sí que había conseguido era iniciar una revolución. Una revolución que no solo se veía limitada a la NFL. Había jugadores de equipos profesionales de otros deportes que se sumaban al arrodillamiento. Fans de las gradas apoyaban a Colin, e incluso miembros del staff o de las bandas musicales de los equipos se arrodillaban en solidaridad, no solo con Kaepernick, sino con toda su causa. El movimiento ganó tanto seguimiento que la NFL tomaría cartas en el asunto. Antes de la temporada 2018, la NFL aprobaría por votación una norma que obligaría a todos los jugadores a estar de pie durante el himno.
Aquellos jugadores que no quisiesen mantenerse en pie tendrían la opción de quedarse en el vestuario en señal de protesta. Esto llevó a un momento curioso, en el cual Alejandro Villanueva, jugador de los Pittsburgh Steelers de origen español, ganó protagonismo en esta situación. Villanueva había servido en el ejército de los Estados Unidos, por lo que al igual que para Nate Boyer, el himno es algo muy importante para él. Sin embargo, el head coach de los Steelers, Mike Tomlin, había decidido que todo el equipo debería quedarse en el vestuario en señal de protesta ante unas declaraciones del entonces presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en las que decía que todos aquellos que protesten durante el himno deberían ser despedidos. Alejandro Villanueva quería poder ver la bandera durante el himno, por lo que se acercó al túnel de vestuarios, con la idea de que tanto él como los compañeros que quisieran acompañarle pudieran ver la bandera, y al mismo tiempo respetar las órdenes de su head coach. Según Villanueva, debido a que había mucho ajetreo en la zona de vestuarios, nadie pudo salir con él, y como retroceder y volver al vestuario en mitad del himno podría ser una cosa irrespetuosa, decidió escuchar el himno en solitario a la salida del túnel de vestuarios. Esta imagen se expandió con velocidad, con el grupo ultrapatriótico adoptando a Villanueva como su nuevo héroe, hasta el punto de que este acto de patriotismo hizo que la camiseta de Villanueva se convirtiese en la más vendida en las 24 horas posteriores a la imagen. Única y exclusivamente por un supuesto malentendido. Una cosa era evidente, daba igual de qué lado te pusieras, cualquier tipo de acción durante esta crisis te iba a colocar o en el bando de héroes de un lado o en el de villanos del otro. Pero mientras todo esto pasaba, Colin Kaepernick había desaparecido de la NFL. En 2017 los 49ers cortaron su relación con Kaepernick, dejando al quarterback sin equipo y siendo la temporada 2016 la última en la que Colin Kaepernick formaría parte de un roster de la NFL. Pero no por ello desapareció, ni mucho menos del mundo que rodea a la liga. Tras su salida de los 49ers, todo el mundo estaba esperando a ver quién sería el equipo que lo añadiría a su roster. Es aquí donde el timing de la situación dañó a Kaepernick. Como dije anteriormente, desde 2015 el juego de Colin había empeorado bastante, principalmente por las lesiones que había sufrido. Es debido a eso que el interés en sus servicios era bastante bajo, tanto cuando pidió el trade en 2016 como cuando quedó libre en 2017. Si a eso sumamos la inevitable tormenta mediática que asediaría a cualquier equipo que intentase firmar a Kaepernick, es fácil entender por qué ningún equipo le contrató poco después de ser cortado por los 49ers. Era evidente que Colin tenía suficiente talento como para seguir en la NFL, pero nadie se la quería jugar. O bueno, mejor dicho, casi nadie. ¿Recordáis el caso que os comenté hace un poco de cómo los Broncos estaban interesados en firmar a Kaepernick en 2016? Pues no eran los únicos. En 2017 los Baltimore Ravens estaban preparados para ofrecer a Colin un contrato. De hecho, según Ray Lewis, él mismo estaba haciendo de pseudo representante no oficial de Kaepernick, intentando convencer a Steve Bisciotti, el dueño de los Ravens, para reunirse con Colin y ofrecerle un contrato para ser el quarterback del equipo. Es aquí donde los errores por parte de Kaepernick y los suyos empiezan a ocurrir. El 2 de agosto de 2017, Nessa, la novia de Kaepernick, tuiteó una imagen comparando la relación entre Ray Lewis y Steve Bisciotti a la relación que tienen los personajes de Calvin Candy y Stephen en la película Django desencadenado. Una relación en la que, para los que no hayáis visto la película, Stephen hace de jefe de esclavos de los que Calvin es dueño, con Stephen siendo siempre leal a Calvin a una costa de despreciar al resto de esclavos negros. Después de que Nessa publicase ese tweet, Judy Batista entrevistó a Ray Lewis, con Ray diciendo que tras ver esa imagen no había mucho más que hacer por parte de Kaepernick, ya que Steve Bisciotti había perdido cualquier tipo de interés en firmar al quarterback. Es que sinceramente, la imagen no es muy buena para Kaepernick. Tienes a Ray Lewis defendiendo de a capa y espada para intentar conseguir un contrato para ti, y mientras tanto tu novia le está llamando amigo de esclavistas. A ver, es comprensible que los Ravens no quisieran darle un contrato. No sé, si eres Colin Kaepernick, pues puedes pedirle a tu novia que quite la foto o simplemente hacer un comunicado o comunicarte con el equipo diciendo que lo que diga tu novia no tiene nada que ver con lo que tú piensas del equipo. Pero aparentemente, según las palabras de Ray Lewis, Colin no hizo nada de esto. Es debido a historias como esta, o la de los Broncos que os conté antes, de donde nace la opinión de que Colin Kaepernick realmente no quiere jugar a fútbol, sino que lo que quiere es ganar dinero. Y este argumento gana aún más fuerza cuando en octubre de 2017 Colin presenta una queja contra la NFL, diciendo que hay un posible complot por parte de la liga para no ofrecerle un contrato. Esta queja puede tener algo de validez, pero aún así no creo que se pueda asumir por ello que Colin Kaepernick está siendo víctima de un complot, porque de nuevo, mira historias como la de los Ravens o la de los Broncos. Había equipos interesados en firmarle, simplemente desde el punto de vista económico o desde el punto de vista de opinión pública a Colin no le apetecía jugar en esos equipos.
2 años más tarde, Colin llegaría a un acuerdo con la liga para cerrar esta queja de complot, a cambio de una suma no publicada de dinero que cobraría Kaepernick. Pero no es aquí donde acaban los ataques de Kaepernick hacia la NFL. 9 meses después de llegar a este acuerdo, la liga ofreció una posibilidad para que Kaepernick hiciera un entrenamiento privado con el objetivo de demostrarle a la liga que seguía en forma para poder seguir jugando. Hasta las alturas, Colin Kaepernick llevaba 2 años y medio, 3 fuera de la NFL, por lo que podría ser una buena oportunidad. Ahora bien, siendo sinceros, la organización de este evento era cuestionable. Para empezar, iba a ser un entrenamiento completamente privado, sin acceso ni a público, ni a medios, ni a ninguna cámara que no fuese propiedad de la NFL. Esta falta de transparencia cabreó a Kaepernick, con razón, la verdad. Si eres una persona que piensa que la NFL está en tu contra, no quieres que la NFL sea la única que tenga control sobre esta narrativa respecto a tu rendimiento. Eso sí, la respuesta de Kaepernick dejó bastante que desear. Poco antes de la fecha del entrenamiento, Colin Kaepernick publicó un comunicado en el cual expresaba sus frustraciones con la organización de este evento y diciendo que no iría al entrenamiento de la NFL. Si la liga quería verle jugar, tendría que hacer un entrenamiento público que él mismo organizaría en Atlanta. Evidentemente, a la NFL no le gustó esto y aunque algunos scouts llegaron a ir a este nuevo evento, nadie ofreció un contrato a Colin. Sinceramente, esta no me parece la mejor estrategia por parte de un jugador que dice querer volver a la NFL. No digo que tenga que aceptar las condiciones de la NFL sin objeciones, algo que, por cierto, hizo inicialmente. Pero cambiar de sede este entrenamiento en el último momento, casi sin avisar, no me parece una estrategia muy buena. De hecho, el youtuber Flemlow tiene un vídeo sobre toda esta situación en el cual propone una solución a este dilema que me parece que hubiera sido perfecta para Kaepernick. La idea es la siguiente: en vez de negarte al entrenamiento, puedes hacer tú un entrenamiento público idéntico al que vas a hacer con la NFL unos días antes del evento. Ese entrenamiento lo grabarías y lo publicarías. Y posteriormente vas al entrenamiento oficial de la NFL. De esta forma, si Kaepernick realmente está en forma para jugar, la narrativa no está solamente en control de la NFL, sino que tienes una forma de defenderte si se limitan a decir que no eres lo suficientemente bueno. Esto no tiene por qué darte un trabajo, de hecho es posible que la NFL se cabree porque estás haciendo un poco las cosas a tu bola, pero por lo menos no te deja mal de cara al público. Lo que tampoco ayuda es que después de este entrenamiento nuevo que organizó Kaepernick, Colin dio una charla diciendo que llevaba 3 años fuera del campo porque la NFL se negaba a darle una oportunidad para jugar, y que ya era hora de que los dueños de las franquicias dejasen de huir. A ver, si tu narrativa es que quieres volver a jugar en la NFL, no puedes antagonizar a la gente que es responsable de darte un contrato para jugar en la NFL. O quieres volver a jugar, en cuyo caso, seamos sinceros, te va a tocar agachar la cabeza y decir que sí a lo que la NFL te pida, o no quieres jugar bajo estas condiciones, que estás en tu pleno derecho, y en ese caso tienes que asumir que no vas a volver a la NFL. Las dos cosas a la vez no son posibles. Es a partir de aquí donde se empieza a ver que Kaepernick parece haberse olvidado del motivo por el que empezó todo esto. Lo que originalmente era un gesto para dar visibilidad a las injusticias sociales se había convertido en una guerra entre Kaepernick y la NFL, en la cual Kaepernick pide justicia para sí mismo, no necesariamente para los demás. Ojo, no quiere decir que Kaepernick no siga involucrado en temas sociales, como dije anteriormente, sigue organizando estos Know Your Rights Camps, en los cuales ayuda a las juventudes de raza negra, pero sí que es verdad que la narrativa de Kaepernick muchas veces se centra en quejarse de cómo la NFL es injusta con él. Mismamente, en 2019 Kaepernick tuvo la opción de volver a jugar, esta vez para la AAF, una de las ligas secundarias de fútbol en Estados Unidos. Esta puede ser otra forma, aunque poco probable, de volver a la NFL. Al fin y al cabo, estás poniendo partidos tuyos para el público donde se ve que, oye, pues sigues estando en forma, ¿no? El tema es que Kaepernick quería cobrar $20 millones por jugar en esta liga, algo completamente imposible para una liga del tamaño de la AAF, por lo cual nunca llegó a ocurrir. O por poner otro ejemplo, el año pasado, en 2023, sale una noticia de que Colin Kaepernick envió una carta a los Jets después de la lesión de Aaron Rodgers, para ver si estarían interesados en ficharle. Todo esto después de que, unos meses antes, comparaba a la NFL con una compra de esclavos. No sé, si yo voy a tener una entrevista de trabajo y llamo a mi futuro jefe esclavista, pues entiendo que no me quiera contratar. No es un tema de que estén en mi contra, es que le he llamado esclavista a la cara. Yo personalmente no creo que Kaepernick quiera volver a jugar en la NFL, por lo menos no a día de hoy.
Lo que me da la impresión es que pretende querer volver a jugar para poder mantener este estatus como mártir y hablar de opresión. No se centra en arreglar los problemas que quería arreglar inicialmente, sino en hacerse el centro de atención para poder seguir publicitándose. De nuevo, esto es una opinión sobre el Kaepernick actual, no sobre el Kaepernick que se arrodilló en 2016, ni sobre los motivos por los que tomó sus acciones iniciales. Es simplemente lo que me parece la evolución de su personaje. Pero como he dicho, este no era su objetivo original. Y me parece un error obviar las aportaciones que ha hecho Kaepernick a la sociedad americana solamente porque sus acciones recientes no se alineen con sus objetivos iniciales. De no ser por la decisión inicial de Kaepernick de poner en juego su trabajo por una causa mayor, no creo que la NFL actual fuese como lo que vemos hoy en día. Una NFL con mensajes en los cascos y en la end zone en contra del racismo y de la desigualdad. Y fuera de los terrenos de juego, Colin Kaepernick debe ser recordado como un símbolo del activismo moderno. En los Juegos Olímpicos del 68, Tommy Smith y John Carlos alzaron su puño durante el himno estadounidense en señal de protesta. Al igual que a Kaepernick, se les acusó de politizar un evento apolítico como son los Juegos Olímpicos, pero más de medio siglo después, es una imagen que sigue grabada en el cerebro colectivo de la sociedad, y que se reconoce como un punto de inflexión en el progreso hacia la igualdad. De la misma forma, el arrodillamiento de Kaepernick puede ser visto como un gesto con un impacto similar, un gesto que fue la chispa que comenzó una oleada de protestas que se sigue viendo a día de hoy, y que, según un estudio de comportamiento político entre juventudes afroamericanas, fue un gesto que inspiró a casi un tercio de los encuestados a realizar donativos a organizaciones contra el racismo, y a más de la mitad a votar en las siguientes elecciones. El 26 de agosto de 2020, jugadores de la NBA, WNBA, MLB y MLS se negaron a jugar después del asesinato de Jacob Blake a manos de la policía de Wisconsin. Esto no hubiera ocurrido de no ser por las protestas de Kaepernick 4 años antes. Es por eso que quiero cerrar este vídeo diciendo lo siguiente. Puedes pensar lo que quieras sobre Colin Kaepernick a nivel personal. Puedes pensar lo que quieras sobre la forma en la que decidió protestar, o sobre la forma en la que se comportó después de estas protestas iniciales. Estás en tu derecho a hacerlo. Eso sí, no confundas tu opinión sobre la persona con la validez de su protesta. Si eres una persona que está a favor de Kaepernick, sigue apoyando su causa, pero no caigas en la trampa de pensar que esto es un Kaepernick contra la NFL, ya que hay bastante más cosas detrás. Y si eres una persona que está en contra de Colin, te pido que separes al mensajero del mensaje y que por un momento reflexiones en qué se quería decir con estos actos, y no en quién o en cómo se dijo lo que se quiera decir. Solo de esta forma podremos progresar como sociedad. Dicho esto, os doy las gracias por haberme escuchado. Si os ha gustado el vídeo y queréis apoyarnos, tenéis un enlace en la descripción a nuestro Patreon, el cual nos ayuda a poder hacer estos documentales. Pero si no podéis ayudar económicamente, un like, una suscripción y compartir el vídeo con gente que creéis que le pueda gustar, ayuda mucho. Y si por lo que sea no os habéis cansado de escucharme hablar, aquí tenéis otro documental que hice hace unos meses sobre cómo la NFL pone a prueba la pasión que tienen sus jugadores por el fútbol americano, y cómo en el caso de Andrew Luck, esta presión acabó destrozando sus sueños. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.